Después de ganar la lotería, mis propios hijos intentaron robarme hasta el último peso, pero no sabían que ya había blindado mi fortuna. Nunca imaginé que las manos que yo misma había cuidado desde bebés serían las que intentarían arrancarme mi dignidad. Hoy te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotros aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a demostrar que somos fuertes juntos. Me llamo Isabel Montero. Tengo 74 años y vivo en una casa de adobe en el barrio de Tlaquepaque, en Guadalajara. Esta mañana de octubre, mientras preparaba café de olla en mi cocina de azulejos Talavera, recibí un mensaje que me cambiaría la vida para siempre. El aroma del canela y piloncillo llenaba el aire cuando sonó mi teléfono. Era un mensaje de voz de mi hijo mayor, Esteban. Mamá, necesitamos hablar urgentemente sobre tu dinero. Jimena y yo hemos encontrado la casa perfecta, pero necesitamos que muevas los fondos hoy mismo. No podemos esperar más. Sus palabras cayeron como cubos de agua helada sobre mi corazón. No había preguntado por mi salud. No había dicho buenos días. Ni siquiera había mencionado si me encontraba bien. Solo dinero. Mis manos, manchadas por las venas azules que delatan mis años, temblaron mientras sostenía el teléfono. Dejé que el café se enfriara en la estufa mientras me senté en mi mecedora de mimbre, la misma donde había arrullado a Esteban cuando era bebé, donde había cosido su ropa para la escuela primaria, donde había llorado en silencio cuando su padre murió hace 15 años. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje que yo misma había bordado, creando patrones de luz que bailaban sobre mis fotografías familiares. En una de esas fotos, Esteban tenía 8 años y me abrazaba después de graduarse de 3er grado. Su sonrisa era pura, llena de amor. ¿Cuándo se había convertido en el hombre frío que ahora solo me llamaba para pedirme dinero? 3 meses atrás había ganado la lotería. 52 millones de pesos. Durante 40 años había comprado el mismo boleto cada semana. En la miscelánea de Doña Carmen, con los números de cumpleaños de mis hijos y nietos. Nunca pensé que realmente ganaría, pero cuando el locutor anunció mi combinación en la televisión, mientras comía pozole en mi comedor de madera, casi me atraganté. Lo primero que hice no fue llamar a mis hijos. Lo primero que hice fue arrodillarme frente al altar de la Virgen de Guadalupe en mi sala y agradecer. Luego, algo en mi interior me dijo que debía ser cuidadosa, muy cuidadosa. Recordé las visitas de Esteban en los últimos meses. Siempre llegaba con Jimena, su esposa, una mujer delgada de cabello rubio teñido que trabajaba en bienes raíces. Ella tenía la costumbre de caminar por mi casa como si la estuviera evaluando, tocando mis muebles antiguos, preguntando por el valor de mis joyas, comentando que la casa era demasiado grande para una persona sola. Mamá, deberías pensar en algo más pequeño, me había dicho la semana anterior, mientras examinaba mi vajilla de porcelana francesa. ¿Un departamento moderno quizás? O mejor aún, hay residencias muy bonitas para personas de tu edad. Tendrías compañía, actividades. Sus palabras habían sonado dulces entonces, pero ahora, recordándolas mientras escuchaba una y otra vez el mensaje de voz de Esteban, comprendí su verdadera intención. No se preocupaban por mi bienestar, se preocupaban por mi patrimonio. Mi hijo menor, Carlos, había sido igual de sutil. Trabajaba como contador y había empezado a ayudarme con mis finanzas después de que ganara la lotería. «Para que no te estafen, mamá», decía. Pero yo había notado cómo revisaba mis estados de cuenta con demasiada atención, cómo tomaba fotos de mis documentos para tener copias de seguridad, cómo insistía en que le diera acceso a mi cuenta bancaria por si te pasa algo. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las bugambilias de mi patio, preparé mole poblano desde cero, como me había enseñado mi madre en esta misma cocina 60 años atrás. Molí los chiles ancho, mulato y chipotle en mi metate de piedra volcánica, el mismo que había sido de mi abuela. Mis manos trabajaban automáticamente, pero mi mente estaba en otra parte. Pensé en todas las veces que había sacrificado mis propios deseos por mis hijos. Cuando Esteban perdió su trabajo hace 5 años, yo vendí el auto de mi esposo, un Tsuru azul que conservaba como recuerdo, para ayudarlo con la hipoteca de su casa. Cuando Carlos se divorció, yo pagué sus gastos legales con los ahorros que había destinado para reparar el techo de mi casa. Cuando nació mi nieta Sofía, yo la cuidé durante 6 meses mientras Jimena se recuperaba del parto en un spa en Puerto Vallarta. Nunca pedí nada a cambio. Solo amor. Solo respeto. Solo que me vieran como su madre.
no como un obstáculo entre ellos y lo que consideraban su herencia. El timbre de la puerta interrumpió mis pensamientos. Era Esteban, vestido con su traje gris de trabajo, acompañado de Jimena, quien llevaba un vestido negro entallado y zapatos rojos de tacón alto. Detrás de ellos venía Carlos, con un portafolio de cuero bajo el brazo. «Huele delicioso, mamá», dijo Esteban mientras se sentaba en la cabecera de la mesa, el lugar que había sido de su padre. Jimena se acomodó a su lado, revisando su teléfono sin levantar la vista. Carlos extendió papeles sobre el mantel bordado que yo había hecho para las cenas navideñas. «Mira, mamá», comenzó Carlos con su voz de contador, fría y calculadora. «Hemos preparado todo para que la transición sea sencilla. Solo necesitas firmar aquí, aquí y aquí». Señaló varios lugares en documentos llenos de letra pequeña que mis ojos cansados apenas podían distinguir. ¿Transición hacia qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Jimena finalmente levantó la vista de su teléfono. «Isabel, seamos realistas. Eres una mujer mayor, sola, con mucho dinero. Eres un blanco fácil para estafadores. Nosotros solo queremos protegerte y proteger el futuro de la familia». La forma en que pronunció mi nombre, sin el doña o suegra que había usado durante los primeros años de matrimonio con Esteban, me hizo sentir como una extraña en mi propia casa. «El dinero está más seguro en nuestras manos», continuó. «Esteban, podemos invertirlo, hacerlo crecer. Tú seguirías recibiendo una cantidad mensual para tus gastos, obviamente». «¿Una cantidad mensual?», repetí, sintiendo cómo la sangre se me subía a la cabeza. «¿De mi propio dinero?». «Mamá, no te pongas difícil», intervino Carlos. «Es lo más lógico. Además, ya encontramos el lugar perfecto para ti. Una residencia muy bonita en Zapopan, con enfermeras las 24 horas, actividades para personas. ¿De tu edad?». Sus palabras se difuminaron mientras yo los observaba. Estos eran mis hijos, los bebés que había cargado en mis brazos, a quienes había cantado canciones de cuna, por quienes había trabajado doble turno en la fábrica textil para pagar sus estudios. Y ahora estaban aquí, en mi mesa, comiendo mi comida, planeando mi destierro como si fuera una decisión de negocios. «No voy a firmar nada», dije finalmente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jimena dejó de masticar. Carlos cerró su pluma. Esteban me miró como si no me reconociera. «Mamá», dijo Esteban lentamente, «creo que no entiendes la situación». Pero yo sí entendía. Perfectamente. Jimena se limpió la boca con mi servilleta bordada y me miró como si fuera una niña caprichosa que acababa de hacer un berrinche. Su sonrisa era fría, calculada, del tipo que había perfeccionado durante sus años vendiendo propiedades a personas vulnerables. «Isabel, querida», dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería manipular a alguien, «creo que no estás pensando con claridad. A tu edad es normal que la mente, bueno, que no funcione como antes». Sus palabras cayeron sobre mí como ácido. Me quedé inmóvil, con el tenedor a medio camino hacia mi boca, mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Mi mente no funcionaba. Yo, que había manejado las finanzas de mi casa durante 50 años, que había criado 2 hijos sola después de enviudar, que había construido un pequeño negocio de costura que me permitió pagar sus universidades. «Jimena, tiene razón, mamá», intervino Carlos, organizando sus papeles con movimientos nerviosos. «Hemos consultado con abogados. A los 74 años es normal que necesites supervisión en decisiones importantes». «¿Supervisión?», repetí, sintiendo cómo la palabra me quemaba la garganta. Esteban se reclinó en su silla, la misma donde su padre solía leer el periódico cada mañana, y suspiró con una mezcla de impaciencia y condescendencia que jamás había visto en su rostro cuando era niño. «Mira, mamá, esto puede ser fácil o puede ser difícil. Tú decides». Su voz había perdido cualquier rastro de cariño. Era la voz que usaba en sus juntas de trabajo, fría y ejecutiva. «Podemos hacerlo por las buenas, con amor y respeto, o podemos involucrar a los tribunales». «¿Los tribunales?», pregunté, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba lentamente. Jimena sacó su teléfono y comenzó a escribir mensajes mientras hablaba, como si esta conversación fuera apenas un trámite menor en su día. «Hay procesos legales para proteger a personas mayores de sí mismas», dijo sin levantar la vista, «especialmente cuando muestran signos de deterioro mental. Sería una lástima tener que llegar a eso, pero si insistes en ser obstinada». La amenaza quedó flotando en el aire como el humo de una vela recién apagada. Mis propios hijos estaban amenazándome con declararme incapaz mental para robarme el dinero que yo había ganado. Me levanté de la mesa con piernas temblorosas y caminé hacia la ventana que daba al patio, donde había plantado rosas rojas el día que nació Esteban.
Además, continuó Carlos consultando su reloj como si tuviera prisa por terminar con este trámite. Ya hemos separado el departamento en Zapopan. Es perfecto para ti. Una habitación, baño privado, 3 comidas al día. No tendrías que preocuparte por nada. ¿Ya lo separaron?, murmuré, viendo mi reflejo fantasmal en el cristal de la ventana. Bueno, sí, respondió Esteban con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora pero que me helaba la sangre. Sabíamos que al final entrarías en razón. Solo estábamos siendo previsores. Jimena finalmente levantó la vista de su teléfono y me observó como un depredador estudia a su presa. Isabel, seamos honestas. Esta casa es demasiado grande para ti. Los gastos de mantenimiento son absurdos. El agua, la luz, el gas, los impuestos. Todo es dinero que se está desperdiciando. En la residencia tendrías todo incluido por una fracción del costo. Se levantó y caminó hacia mí, sus tacones repiqueteando contra las baldosas de barro que mi esposo había colocado con sus propias manos. Y piénsalo, susurró, colocando una mano fría sobre mi hombro. Ya no tendrías que preocuparte por cocinar, limpiar, hacer compras. Podrías relajarte, disfrutar tus últimos años sin responsabilidades. Mis últimos años. La frase resonó en mi cabeza como una campana fúnebre. Para ellos, yo ya estaba muerta. Solo faltaba el entierro. ¿Y si me niego?, pregunté, girándome para enfrentarlos. Los tres intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa que me excluyó completamente. Era como si hubieran ensayado esta conversación, como si hubieran planeado cada palabra, cada amenaza, cada manipulación. Mamá, dijo Esteban con una paciencia forzada, no queremos que esto sea traumático para ti, pero tenemos que pensar en el futuro. ¿Qué pasa si te caes y te quedas tirada en el piso durante horas? ¿Qué pasa si se te olvida cerrar la llave del gas? ¿Qué pasa si alguien se aprovecha de tu confusión y te roba? Mi confusión, repetí amargamente. Exacto, intervino Carlos, guardando sus documentos como si ya todo estuviera decidido. Por eso es mejor prevenir que lamentar. Nosotros nos haremos cargo de todo. Las inversiones, los pagos, las decisiones importantes. Tú solo tendrías que vivir tranquila, sin estrés. Jimena regresó a la mesa y se sirvió más agua en mi copa de cristal cortado, la que había heredado de mi madre. Además, agregó con una sonrisa venenosa, en la residencia conocerías gente de tu edad, personas que entienden por lo que estás pasando. No estarías tan aislada, como si el aislamiento no hubiera comenzado con ellos, con sus visitas cada vez más espaciadas, con sus llamadas que duraban 2 minutos, con sus excusas para no venir a las cenas dominicales que yo preparaba con tanto esmero. Y nuestros hijos, continuó Jimena, refiriéndose a mis nietos como si fueran exclusivamente suyos, podrían visitarte cuando fuera conveniente, sin tener que hacer el viaje hasta acá. La distancia de mi casa al centro de Guadalajara era de apenas 20 minutos, pero para ellos se había vuelto un viaje épico que justificaba meses de ausencia. Me senté nuevamente en mi silla, sintiendo el peso de mis 74 años como nunca antes. Los observé comer mi mole, usar mis cubiertos, sentarse en mis muebles, y por primera vez en mi vida como madre, sentí asco hacia mis propios hijos. ¿Saben qué es lo que más me duele?, les dije, sorprendiéndolos con la calma de mi voz. No es que quieran mi dinero. Es que no les importa destruirme para conseguirlo. Esteban dejó de masticar, y me miró con una expresión que no supe interpretar. ¿Era culpa? ¿Vergüenza? ¿O simplemente irritación por mi resistencia? Mamá, no seas dramática, murmuró. ¿Dramática? Me levanté lentamente, sintiendo cómo la sangre me pulsaba en las sienes. Sus hijos acababan de amenazarme con declararme loca, de internarme contra mi voluntad, de robarme todo lo que tengo, ¿y yo soy la dramática? Jimena suspiró con exagerada paciencia, como si estuviera lidiando con una adolescente rebelde. Isabel, nadie quiere robarte nada. Solo queremos protegerte, y proteger el patrimonio familiar. Este dinero no es solo tuyo, es el futuro de tus nietos, de las próximas generaciones. ¿Mi dinero no es solo mío?, pregunté, incrédula. Técnicamente sí, admitió Carlos. Pero moralmente, bueno, una persona de tu edad debería pensar en el legado que va a dejar. Legado. Otra palabra que sonaba a epitafio. Para ellos, yo ya era un cadáver que se negaba a entregar su testamento. Me acerqué al mueble donde guardaba las fotografías familiares y tomé una donde estábamos todos juntos en la última Navidad. Esteban abrazaba a su hija. Carlos cargaba a su hijo menor. Jimena sonreía perfecto para la cámara. Yo estaba en el centro, rodeada de lo que creía que era mi familia.
¿Saben cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo me siento? Les dije, acariciando el marco de madera. ¿Cuándo fue la última vez que se quedaron a platicar conmigo sin pedirme dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me abrazaron porque me extrañaban? El silencio que siguió fue ensordecedor. Jimena volvió a revisar su teléfono. Carlos organizó sus papeles por tercera vez. Esteban se concentró en terminar. Sumóle como si fuera la tarea más importante del mundo. Exacto, susurré. Ni siquiera lo recuerdan. Esa noche, después de que se marcharan con las manos vacías y expresiones de frustración, me quedé sentada en mi cocina, rodeada de minadensins, los platos sucios de una cena que había comenzado como un acto de amor y había terminado como un campo de batalla. Las sobras del mole se habían enfriado en la olla, y su aroma, que horas antes me había llenado de orgullo, ahora me revolvía el estómago. Tomé mi taza favorita, la de porcelana azul con florecitas que mi esposo me había regalado en nuestro primer aniversario, y me serví té de manzanilla. Mis manos temblaban ligeramente, no por la edad, sino por la traición que aún pulsaba en mis venas como veneno. Por primera vez en mi vida, entendí que el amor de madre tiene límites, y mis hijos acababan de cruzarlos todos. Los días siguientes pasaron como una neblina gris. No volvieron a llamar, no volvieron a escribir. Era como si hubiera dejado de existir para ellos. Me despertaba cada mañana con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, pero el silencio de mi teléfono me recordaba que la traición había sido real. El domingo, como cada domingo desde que tengo memoria, puse la mesa para 5 personas. Manteles bordados, la vajilla buena, las copas de cristal que solo usábamos en ocasiones especiales. Preparé cochinita pibil con la receta de mi suegra, esa que había tardado años en enseñarme y que solo compartía con las nueras que consideraba dignas. El achiote tiñó mis manos de naranja rojizo mientras marinaba la carne, y el aroma del recado rojo llenó toda la casa. A las 2 de la tarde, la hora de siempre, me senté en mi sala a esperar. Tenía puesta mi blusa de seda azul, la que Esteban me había dicho que me hacía ver elegante. Me había peinado en el salón de Doña Esperanza, como cada domingo, y me había puesto los aretes de perlas que fueron de mi madre. Esperé hasta 1900 y las 5 de la tarde. La cochinita se enfrió en la bandeja de Talavera, las tortillas hechas a mano se endurecieron, el frijol con epazote se formó una costra en la superficie. Nadie llegó, nadie llamó, nadie se disculpó. Esa noche, mientras guardaba toda la comida en el refrigerador, me di cuenta de que era la primera vez en 40 años que no tenía con quién compartir una cena dominical. El silencio de mi casa se volvió tan denso que podía sentirlo pegarse a mi piel como humedad. El martes siguiente fue mi cumpleaños número 74. Me desperté a las 6 de la mañana, como siempre, y lo primero que hice fue revisar mi teléfono. 0 mensajes. 0 llamadas perdidas. Ni siquiera una felicitación automática de Facebook, porque mis hijos nunca se molestaron en enseñarme a usar esas cosas. Me vestí con mi vestido florido, el que guardaba para ocasiones especiales, y me dirigí a la cocina. Por tradición, siempre desayunaba chilaquiles rojos el día de mi cumpleaños, una costumbre que había comenzado mi madre y que yo había continuado durante décadas. Pero mientras freía los chiles para la salsa, las lágrimas comenzaron a caer sobre el comal. ¿Para qué me estaba arreglando? ¿Para quién estaba cocinando? A las 10 de la mañana, cuando ya no pude soportar más el silencio, tomé el teléfono y marqué el número de Esteban. Sonó 5 veces antes de que contestara. ¿Qué? «Pasa, mamá, estoy en una junta importante». «Es mi cumpleaños», le dije con una voz tan pequeña que apenas me reconocí. Hubo una pausa tan larga que pensé que se había cortado la llamada. «Ah, sí. Feliz cumpleaños. Oye, te hablo luego, ¿sí? Estoy muy ocupado». Y colgó. Me quedé, con el teléfono en la mano durante minutos, escuchando el tono demarcado como si fuera una canción fúnebre. Después marqué a Carlos. Su teléfono fue directo al buzón de voz. Esa tarde, la señora Remedios, mi vecina de 80 años, tocó mi puerta con un pastelito de 3 leches que había comprado en la panadería de la esquina. «Oiga, doña Isabel, ¿no que hoy es su cumpleaños? Vi que no llegó nadie, así que le traje esto». Remedios tenía cataratas y apenas podía caminar sin su bastón, pero había recordado mi cumpleaños cuando mis propios hijos lo habían olvidado. Nos sentamos en mi patio, bajo la sombra del naranjo que planté cuando nació mi primer nieto, y compartimos el pastel mientras ella me contaba sobre sus achaques, y yo fingía escuchar. «¿Y sus hijos?», preguntó finalmente, limpiándose las migajas de la falda. «Están muy ocupados». Mentí, porque admitir la verdad me habría destrozado completamente. Remedios me miró con esos ojos nublados pero sabios que solo tienen las mujeres que han vivido mucho.
Mijita, uno cría hijos, no invierte en acciones. A veces no dan los dividendos que esperábamos. Sus palabras se me clavaron en el pecho como alfileres. Esa noche, mientras cenaba el pastelito de 3 leches sola en mi comedor para 12 personas, tomé una decisión que me cambiaría la vida. Saqué una hoja de papel de mi escritorio y comencé a escribir una lista. No era una lista de compras o de pendientes. Era una lista de todas las veces que había sido ignorada, humillada o despreciada por mis hijos en los últimos años. Navidad pasada. Llegaron tarde. Se fueron temprano, no trajeron regalos para mí, pero sí se llevaron las obras y los regalos que yo les había comprado. Marzo. Esteban me pidió prestados 30,000 pesos para reparar su coche. Nunca me los pagó. Cuando le pregunté, dijo que yo no necesitaba el dinero. Junio. Me enfermé de gripe y estuve en cama 3 días. Llamé a Carlos para pedirle que me trajera medicina. Me dijo que se la pidiera a una vecina, que él tenía trabajo. Agosto. Jimena llegó a casa con una amiga. Me presentó como la señora que vive aquí, no como su suegra. Su amiga preguntó si yo era la sirvienta. La lista creció hasta Pino 900 llenar 3 hojas completas. Con cada línea que escribía, sentía cómo algo se rompía dentro de mí, pero también cómo algo más fuerte se fortalecía. Era como si estuviera documentando evidencia para un juicio, pero el juicio era contra mi propia ingenuidad. Al día siguiente, miércoles, decidí hacer algo que no había hecho en años. Salir sin avisar a nadie. Me subí al camión que va al centro de Guadalajara y me bajé en la Plaza de Armas. Quería estar entre gente, escuchar conversaciones que no giraran en torno a mi dinero, ver rostros que no me miraran como un estorbo. Me senté en una banca frente a la catedral y observé a las familias que paseaban. Madres jóvenes empujando carriolas, abuelos cargando nietos en sus hombros, parejas de ancianos tomados de la mano, todo lo que yo había tenido y había perdido sin siquiera darme cuenta. Una niña de unos 5 años se acercó corriendo hacia mí. Tenía el cabello rizado y llevaba un vestido amarillo con florecitas. Se detuvo frente a mi banca y me sonrió con esa inocencia que solo tienen los niños. ¿Estás solita, abuelita?, me preguntó con una vocecita cristalina. Antes de que pudiera responder, llegó corriendo una mujer joven, obviamente su madre. «Sofía, no molestes a la señora», le gritó, tomándola de la mano. «No está molestando», les dije, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Solo me preguntó si estaba sola. La madre me miró con curiosidad y luego con compasión. «¿Sus nietos no vienen con usted?», preguntó con gentileza. «Mis nietos están ocupados», respondí, usando la misma excusa que había dado a Remedios. La pequeña Sofía se soltó de la mano de su madre y se sentó a mi lado en la banca. «Mi abuela también está solita a veces», me dijo con esa sabiduría inexplicable de los niños. «Pero nosotros la visitamos todos los domingos y le llevamos flores». Su madre se disculpó por la espontaneidad de la niña, pero yo les agradecí. Después de que se fueron, me quedé en esa banca hasta que se puso el sol, pensando en cómo una niña desconocida me había mostrado más cariño en 5 minutos que mis propios nietos en meses. El viernes de esa semana, mientras regaba mis plantas en el patio, escuché voces en la entrada. Eran Esteban y Carlos, pero no habían tocado el timbre. Estaban parados frente a mi puerta, hablando entre ellos como si estuvieran planeando algo. Me acerqué sin hacer ruido, escondiéndome detrás de la bugambilia que crece junto a la ventana de la sala. «Ya tiene una semana sin hablar con nosotros», decía Carlos con irritación. «¿Crees que esté consultando con alguien más?» «No lo sé», respondió Esteban. «Pero no podemos dejar que se ponga terca. Ese dinero se está desperdiciando mientras ella se hace la víctima. Deberíamos presionarla más. Ir directamente con un abogado, iniciar el proceso de incapacidad mental. Todavía no. Primero intentemos con algo más persuasivo». Mis manos comenzaron a temblar mientras sostenía la regadera. No solo querían mi dinero, estaban planificando estrategias para quitármelo por la fuerza. Hablaban de mí como si fuera un problema a resolver, no como su madre. «¿Y si amenazamos con no dejar que vea a los nietos?», sugirió Carlos. «Esa es buena. Ella haría cualquier cosa por los nietos». Los escuché alejarse sin tocar la puerta, sin siquiera intentar verme. Solo habían venido a planificar mi destrucción. Esa noche no pude dormir. Cada sonido de la casa me sobresaltaba. ¿Y si regresaban? ¿Y si traían a alguien para forzarme a firmar? ¿Y si realmente iniciaban un proceso legal para declararme incapaz? Me levanté a las 3 de la madrugada y fui a mi escritorio. Saqué todos mis documentos importantes: escrituras de la casa, estados de cuenta, pólizas de seguro, actas de nacimiento. Los extendí sobre la mesa del comedor
y los observé como si fuera la primera vez que los veía. Todos esos papeles representaban una vida de trabajo, de sacrificio, de responsabilidad, y mis hijos querían arrebatármelos como si fueran juguetes que me habían prestado temporalmente. Pero mientras organizaba los documentos, encontré algo que había olvidado. El número de 1900, teléfono de Rocío, mi amiga de la infancia que ahora vivía en Madrid y trabajaba como asesora financiera. Habíamos perdido el contacto durante años, pero habíamos intercambiado números en Facebook hacía unos meses. Miré el reloj. En España serían las 10 de la mañana. Sin pensarlo 2 veces, marqué su número. Isabel. Dios mío. ¿Cómo? ¿Estás, querida? Su voz sonaba exactamente igual que cuando teníamos 20 años. Y por primera vez en semanas le conté la verdad a alguien. Le conté sobre la lotería, sobre las amenazas de mis hijos, sobre la soledad, sobre el miedo. Hablé durante 1 hora, llorando y riendo al mismo tiempo, sintiendo cómo se me quitaba un peso del pecho. Isabel, me dijo Rocío cuando terminé de hablar, lo que me estás contando no es amor familiar, es abuso financiero, y yo te voy a ayudar a protegerte. Sus palabras fueron como un salvavidas lanzado a una persona que se está ahogando. Por primera vez desde que gané la lotería, sentí que no estaba completamente sola. Durante los días siguientes, Rocío y yo hablamos. Cada noche. Me explicó términos que nunca había escuchado: fideicomisos, poderes revocables, protección patrimonial. Mientras tanto, yo seguía mi rutina diaria con una calma extraña, como si estuviera preparándome para una guerra que solo yo sabía que se avecinaba. El jueves por la mañana, mientras regaba mis geranios en el patio, llegó mi nieta Paulina. Tenía 17 años y era la hija menor de Carlos. Siempre había sido mi favorita, aunque nunca lo admitiera en voz alta. Era la única que aún me abrazaba con sinceridad cuando me veía. La única que se quedaba conmigo en la cocina mientras yo cocinaba, preguntándome sobre las recetas y las historias familiares. Pero esa mañana algo era diferente. Llegó sin sonreír, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Se sentó en la mecedora del portal sin saludarme, algo que nunca había hecho. ¿Qué tienes, mi amor?, le pregunté, secándome las manos en el delantal. Paulina me miró con una tristeza que me partió el corazón. Abuela, ¿es cierto que ya no nos quieres? La pregunta me cayó como un balde de agua fría. ¿Cómo puedes preguntarme eso, Paulina? Tú sabes que los amo a todos más que a mi vida. Entonces, ¿por qué papá dice que te has vuelto egoísta? ¿Por qué dice que prefieres tu dinero más que a nosotros? Sentí cómo se me revolvía el estómago. Se lo habían dicho a ella. Habían usado a mi nieta, a esa niña inocente, para manipularme. Paulina, ven acá. La llamé, sentándome a su lado. ¿Qué más te dijo tu papá? Ella comenzó a llorar. Esas lágrimas silenciosas que duelen más que los gritos. Me dijo que si tú no nos ayudas, vamos a perder la casa, que vamos a tener que irnos a vivir con la abuela Hortensia, a Michoacán, y que yo no voy a poder terminar la preparatoria aquí con mis amigas. Mi sangre comenzó a hervir. Carlos estaba usando a su propia hija como instrumento de chantaje. Estaba aterrorizando a esa niña para presionarme. También dijo que si tú sigues siendo terca, no vamos a poder visitarte más, que vas a estar solita para siempre porque nosotros no podemos mantener a alguien que no quiere ayudar a la familia. Cada palabra de Paulina era como un clavo en mi corazón. No solo estaban manipulándome a mí, estaban destruyendo la relación que tenía con mis nietos, llenándolos de mentiras sobre mi supuesta crueldad. Abuela, continuó Paulina, tomando mis manos arrugadas entre las suyas jóvenes. Yo sé que tienes mucho dinero ahora. ¿No podrías ayudar a papá? Él dice que solo necesita un poquito para salir adelante. ¿Un poquito? Y pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Dice que con 2 millones de pesos puede pagar todas las deudas y empezar su propio negocio. Que después te lo va a regresar todo, con intereses. 2 millones. Carlos había calculado exactamente cuánto pedirme para no sonar demasiado ambicioso, pero suficiente para resolver su vida completa a mi costa. Paulina, le dije con toda la ternura que pude reunir. ¿Tú me has visto alguna vez ser cruel con ustedes? ¿Me has visto negarles algo que realmente necesitaran? Ella negó con la cabeza confundida. Entonces, ¿por qué crees que ahora sería diferente? No sé, abuela. Papá dice que las personas mayores a veces se vuelven raras con el dinero, que se les olvida lo que es importante. Ahí estaba, otra vez, la insinuación de mi supuesta incapacidad mental, pero esta vez salía de la boca de mi nieta inocente, quien repetía las mentiras que le habían metido en la cabeza. Le preparé su desayuno favorito, quesadillas de flor de calabaza, con queso Oaxaca,
Y mientras comíamos en silencio, yo procesaba la magnitud de la traición. No conformes con atacarme directamente, ahora estaban envenenando a mis nietos contra mí. Después de que Paulina se fue, prometiéndome que hablaría con su papá para hacerlo entrar en razón, me senté en mi sala y lloré como no había llorado desde que murió mi esposo. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de tristeza pura, sino de una rabia contenida que me quemaba por dentro. Esa tarde llegó mi nieto mayor, Sebastián, el hijo de Esteban. Tenía 20 años y estudiaba administración en la Universidad de Guadalajara. Siempre había sido el más intelectual de todos. El que discutía de política conmigo en las cenas familiares. El que me traía libros que creía que me gustarían. Pero igual que Paulina, llegó sin su sonrisa habitual. Abuela, necesitamos hablar, me dijo con una seriedad que no correspondía a su edad. Dime, mi amor, es sobre lo que está pasando con papá y el tío Carlos. Ellos me pidieron que viniera a hablar contigo. Mi corazón se hundió. Sebastián también había sido reclutado como soldado en esta guerra, que mis hijos habían declarado contra mí. Mira, abuela, yo entiendo que es tu dinero, y que puedes hacer lo que quieras con él. Comenzó, usando ese tono condescendiente que había aprendido de su padre. Pero también entiendo la preocupación de papá. ¿Qué preocupación? Bueno, ya tienes 74 años. Es normal que ya no pienses con la misma claridad de antes, y hay muchos estafadores que se aprovechan de personas mayores, con dinero. Otra vez la misma canción, la misma estrategia. Hacerme creer que mi resistencia era evidencia de mi deterioro mental. Sebastián, le dije, mirándolo directamente a los ojos, ¿tú crees que he perdido la cabeza? Él se removió incómodo en su silla. No, abuela, pero es que no entiendo por qué no quieres ayudar a la familia. Siempre nos has ayudado antes. ¿Y si te dijera que no es que no quiera ayudar, sino que no me gusta la forma en que me están pidiendo ayuda? ¿Cómo así? Le conté sobre las amenazas, sobre la residencia que ya habían separado sin consultarme, sobre los documentos que querían que firmara sin explicarme qué decían. Sebastián me escuchó con atención, pero pude ver la duda en sus ojos. Abuela, estoy seguro de que papá no quiso sonar amenazante. Él solo se preocupa por ti. ¿Y sobre los papeles? Bueno, son cosas muy técnicas. Es normal que no las entiendas completamente. No las entiendo porque soy vieja o porque soy mujer. No, abuela, no es eso. Es que son términos legales muy complicados. Sebastián, yo manejé las finanzas de esta casa durante 50 años. Crié 2 hijos sola después de que murió tu abuelo. Construí un negocio de costura que pagó sus universidades. ¿En qué momento crees que perdí la capacidad de entender un documento? Mi nieto se quedó callado, procesando mis palabras. Por un momento pensé que había logrado hacerlo reflexionar, pero entonces habló y me di cuenta de que la manipulación había sido más profunda de lo que imaginaba. Mira, abuela, yo te amo mucho, ¿sí? Pero también amo a mi papá y al tío Carlos. Y si tú no quieres ayudarlos, bueno, ellos me pidieron que te dijera que va a ser muy difícil que mantengamos la misma relación de antes. ¿Me estás amenazando? No es una amenaza, abuela. Es la realidad. Papá dice que si alguien no quiere ser parte de la familia, no puede esperar que la familia sea parte de su vida. Ahí estaba, la amenaza final, el chantaje emocional, más cruel. Me quitarían a mis nietos si no les entregaba mi dinero. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Le pregunté, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Sebastián evitó mi mirada. Yo solo quiero que la familia esté unida, abuela. Y si eso significa que tenemos que tomar decisiones difíciles... No terminó la frase, pero no hacía falta. El mensaje era claro. O pagaba por su amor, o me quedaba sin él. Esa noche, después de que Sebastián se fue con una promesa de pensarlo bien, que sonaba más a ultimátum que a despedida cariñosa, llamé a Rocío. Me están usando a mis nietos como armas, le dije sin preámbulos. Era cuestión de tiempo. Respondió con una tristeza que me tranquilizó porque confirmaba que no estaba loca. Es la estrategia más común en estos casos. Cuando el chantaje directo no funciona, usan a los que más amas. No sé si puedo soportar perder a mis nietos, Rocío. Isabel, escúchame bien. Si tus nietos realmente te aman, van a entender la verdad cuando sean mayores. Y si no la entienden, entonces el problema no es que los pierdas, sino que nunca fueron realmente tuyos. Sus palabras eran duras, pero necesarias. Además, continuó, ¿crees que si les das el dinero ahora, eso va a ser el final? ¿Crees que van a estar satisfechos y te van a tratar con respeto de aquí en adelante? Sabía que tenía razón. El dinero no iba a comprar su amor. Solo iba a confirmar que podían manipularme cuando quisieran. El fideicomiso está casi listo.
me informó Rocío. En unos días vas a tener control total de tu patrimonio, pero de una forma que nadie va a poder tocarlo sin tu autorización expresa. ¿Y si intentan declararme incapaz? Por eso estamos trabajando con doctores y psicólogos en Madrid. Vas a tener evaluaciones que demuestren tu completa capacidad mental. Cuando vengan con sus amenazas legales, tú vas a estar más preparada que ellos. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque finalmente había encontrado a alguien que me estaba ayudando a pelear en lugar de rendirme. Al día siguiente, viernes, no llegó nadie. Ni llamadas, ni visitas, ni mensajes. Era el silencio previo a la tormenta, y yo lo sabía. Habían mandado a sus emisarios, habían usado a mis nietos como munición emocional, y ahora esperaban que yo corriera detrás de ellos, desesperada por recuperar su afecto. Pero en lugar de desesperación, sentí algo que no había experimentado en meses: determinación. Me vestí con mi mejor traje sastre, el azul marino que usaba para ocasiones importantes. Me peiné en un chongo elegante y me puse mis aretes de diamantes. Luego caminé hasta el banco donde tenía mis cuentas y pedí hablar con el gerente. «Señora Montero», me dijo don Roberto, un hombre de mediana edad que conocía mi situación financiera mejor que nadie. «¿En qué puedo ayudarla? Quiero cerrar todas mis cuentas y transferir todo a un banco diferente», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «¿Puedo preguntar por qué?» «Porque voy a proteger mi patrimonio de personas que creen que pueden manipularme para quitármelo». Don Roberto me miró con comprensión y respeto. «¿Necesita ayuda con algún tema legal, señora Montero?» «Ya la tengo, gracias». Y por primera vez en meses, me sentí como la mujer fuerte que había sido toda mi vida, no como la víctima indefensa en la que mis hijos querían convertirme. El lunes siguiente amaneció diferente. Por primera vez en meses, me desperté, sin esa sensación de peso en el pecho que me había acompañado desde que mis hijos comenzaron a mostrar su verdadera cara. Rocío me había llamado la noche anterior para confirmar que el fideicomiso estaba listo y que los documentos llegarían, por mensajería esa misma mañana. Mientras preparaba mi café de olla, sonó el timbre. Era un mensajero uniformado con un sobre grueso y oficial. Firmé la recepción con manos temblorosas, no de miedo, sino de emoción. Por primera vez en mi vida adulta, iba a tomar una decisión financiera completamente sola, sin consultar a nadie, sin pedir permisos, sin justificar mis acciones. Los documentos eran más complejos de lo que había imaginado, pero Rocío había tenido la precaución de incluir un resumen en español sencillo. Básicamente, yo seguía siendo dueña de todo mi dinero, pero ahora estaba protegido por una estructura legal tan compleja que nadie podría tocarlo sin mi autorización directa y consciente. Incluso si alguien lograra declararme incapaz, el fideicomiso tenía cláusulas que lo protegían. A las 11 de la mañana llegó un notario que Rocío había contratado desde Madrid. Era una mujer elegante de unos 50 años, con cabello gris y una sonrisa profesional pero cálida. «Señora Montero, soy la licenciada Patricia Hernández. Vengo a formalizar la transferencia de sus activos al fideicomiso que hemos preparado. Durante 2 horas, revisamos cada documento, cada cláusula, cada protección legal. Por primera vez en meses, alguien me explicaba términos financieros sin tratarme como si fuera una niña, sin sugerir que no tenía la capacidad de entender decisiones complejas. ¿Está segura de que quiere proceder?», me preguntó la licenciada antes de firmar el último papel. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Firmé con una letra clara y decidida, sintiendo como cada trazo me liberaba un poco más de las cadenas invisibles que mis hijos habían puesto alrededor de mi vida. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años: salir sola a almorzar a un restaurante. No porque no tuviera comida en casa, sino porque quería celebrar mi libertad recién estrenada. Elegí El Patio, un restaurante tradicional en el centro histórico donde servían comida tapatía auténtica. Me senté en una mesa junto a la ventana y pedí pozole rojo, exactamente como me gustaba, sin preocuparme por si era demasiado caro, o si debía ahorrar ese dinero para alguna emergencia familiar. Por primera vez en décadas, gasté dinero en mí misma sin sentir culpa. Mientras comía, observé a las personas en la calle, familias paseando, parejas tomadas de la mano, niños corriendo entre las palomas de la plaza. Vida normal, vida sin dramas, vida sin chantajes emocionales. Me di cuenta de que había olvidado cómo se sentía simplemente existir sin estar constantemente preocupada por complacer a alguien más. El mesero, un joven de unos 25 años, se acercó a preguntarme si todo estaba bien. «Perfecto», le respondí con una sonrisa genuina.
¿Sabe qué? Tráigame también un flan napolitano. Hoy estoy celebrando. ¿Puedo preguntar qué celebra, señora? Mi libertad, le dije, y por primera vez en meses, esas palabras sonaron verdaderas. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré 3 llamadas perdidas de Esteban y 2 mensajes de voz de Carlos. No los escuché. No porque tuviera miedo de lo que dijeran, sino porque ya no me importaba. Su opinión sobre mi vida había dejado de ser relevante. En lugar de devolverles las llamadas, marqué el número de doña Carmen, la dueña de la miscelánea, donde había comprado mis boletos de lotería durante 40 años. Doña Carmen, habla Isabel Montero. Ay, doña Isabel, ¿cómo está? Ya tenía tiempo que no la veía por acá. Muy bien, gracias. Quería preguntarle si conoce a alguien que necesite trabajo. Una muchacha honesta, trabajadora. Pues sí, mi sobrina Lupita está buscando. ¿Para qué la ocuparía? Para que me ayude con la casa. Limpieza, algo de cocina, compras. No es que no pueda hacerlo sola, me apuré a aclarar, sino que quiero tener más tiempo libre para otras cosas. Era la primera vez en mi vida que contrataba ayuda doméstica. Siempre había considerado que era un lujo innecesario, que yo podía hacerlo todo. Pero ahora entendía que mi tiempo tenía valor, y quería invertirlo en cosas que me dieran felicidad en lugar de solo obligaciones. El martes por la mañana llegó Lupita. Era una mujer de unos 30 años, madre soltera con 2 hijos pequeños. Le expliqué lo que necesitaba y le ofrecí un sueldo que la hizo sonreír ampliamente. ¿De verdad, doña Isabel? ¿Ese sueldo semanal? Y con prestaciones, agregué. Porque el trabajo doméstico es trabajo como cualquier otro, y merece respeto. Lupita comenzó ese mismo día, y yo sentí una liberación inmensa al ver que alguien más se hacía cargo de las tareas que habían consumido mis días durante Pumpkin City and Yosim. Décadas. No era pereza. Era reconocer que mi tiempo tenía valor y que podía elegir cómo usarlo. El miércoles recibí una visita inesperada. Era Jimena, pero no venía con su actitud habitual de superioridad. Venía nerviosa, casi suplicante. Isabel, necesitamos hablar. Dime, le respondí sin invitarla a sentarse. ¿Es cierto que moviste todo tu dinero? ¿Quién te dijo eso? El banco. Esteban fue a preguntar sobre el estado de las cuentas familiares, y le dijeron que ya no había nada ahí. Así que habían ido al banco a revisar mis cuentas sin mi permiso. La confirmación de lo que ya sabía. Para ellos, mi dinero era suyo por derecho. Mis cuentas no son asunto de Esteban, le dije con una calma que me sorprendió. Isabel, por favor, no hagas esto. Somos familia. ¿Así? ¿Y cuándo comenzamos a ser familia? ¿Cuando me gané la lotería? Jimena se sentó sin permiso en mi sala, en el sillón que había sido el favorito de mi esposo. Mira, sé que tal vez no hemos sido tan cariñosos como deberíamos, pero es que la vida está tan difícil, hay tantas presiones. ¿Presiones? La interrumpí. ¿Te refieres a la presión de tener que tratarme como ser humano en lugar de como una alcancía? No es eso, Isabel. Es que, cuando una persona mayor tiene tanto dinero, es normal que la familia se preocupe. ¿Se preocupe por mí o por el dinero? Jimena no respondió, lo cual fue una respuesta en sí misma. Mira, continuó después de un silencio incómodo. Sé que Esteban y Carlos pueden haber sonado un poco intensos en su forma de expresarse, pero es porque realmente les preocupa tu bienestar. ¿Mi bienestar? ¿O su bienestar económico? Las dos cosas, Isabel. Las dos cosas van juntas. No, Jimena. Mi bienestar emocional y su bienestar económico son cosas completamente diferentes. Y durante estos meses ustedes han dejado muy claro cuál les importa más. Se levantó del sillón con movimientos bruscos, frustrada porque sus tácticas de manipulación no estaban funcionando. ¿Sabes qué, Isabel? Está bien. Si quieres estar sola, si quieres ser egoísta con tu propia familia, es tu decisión. Pero no vengas después llorando cuando necesites algo de nosotros. ¿Cómo qué? Como cuando te enfermes. Como cuando ya no puedas cuidarte sola. Como cuando necesites que alguien te lleve al doctor o te ayude con las compras. Sus amenazas ya no me daban miedo. De hecho, me dieron risa. Jimena, ¿sabes cuántas veces me han ayudado con esas cosas en los últimos años? Nosotros, 0. 0 veces. Cuando me dio neumonía el año pasado, fui sola al hospital. Cuando se me descompuso el refrigerador, lo arreglé sola. Cuando necesité que alguien me acompañara a hacerme estudios médicos, fui sola. ¿Sabes por qué? Porque ustedes siempre estaban muy ocupados. Jimena se dirigió hacia la puerta, con pasos furiosos. Ya verás, Isabel. Ya verás lo que se siente estar realmente sola. Ya lo sé, le respondí. He estado sola desde hace años.
La diferencia es que ahora lo estoy por elección, no por abandono. Después de que se fue, me serví una copa del vino que tenía guardado para ocasiones especiales. Decidí que mi libertad recién estrenada era ocasión suficiente. Esa noche llamé a Rocío para contarle sobre la visita de Jimena. Era predecible, me dijo. Ahora van a intentar aislarte socialmente, hacer que te sientas culpable por defenderte. ¿Y después? Después van a regresar con ofertas aparentemente generosas. Van a prometerte que todo va a cambiar, que van a tratarte mejor, que solo necesitan una ayudita pequeña para demostrarte que pueden ser de confianza. ¿Y si no funciona? Entonces van a buscar alternativas legales. Pero Isabel, para eso ya estás preparada. El fideicomiso los protege a ti y a tu patrimonio de cualquier intento de manipulación legal. Esa noche dormí tranquila por primera vez en meses. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque finalmente me sentía en control de mi propia vida. El jueves decidí hacer algo que había querido hacer durante años, pero que siempre había postergado por ahorrar para la familia. Me inscribí en clases de pintura en el Centro Cultural de Tlaquepaque. ¿Nunca ha pintado antes?, se me preguntó la maestra, una mujer joven con cabello rizado y delantal manchado de colores. Solo paredes, le respondí, y ambas nos reímos. Perfecto. A los 74 años, tiene toda una vida de experiencias que plasmar en lienzo. Por primera vez en décadas, tenía algo que era completamente mío. Un hobby, un talento por desarrollar, tiempo invertido en mi propio crecimiento en lugar de en complacer a otros. Mientras mezclaba colores en la paleta, pensé en cómo había pasado tantos años pintando la vida que otros querían que viviera, en lugar de crear la obra de arte, que realmente quería que fuera mi existencia. Ahora finalmente, tenía los pinceles en mis propias manos. Una semana después de mi conversación con Jimena, llegó el momento que había estado esperando y temiendo a la vez. Era sábado por la mañana cuando escuché las voces afuera de mi casa. No era una visita casual, era una invasión coordinada. Estaban todos. Esteban, Carlos, Jimena, y para mi sorpresa y dolor, también habían traído a Paulina y Sebastián. Lupita estaba limpiando la sala cuando sonó el timbre. Le dije que no se preocupara, que yo abriría. Me había vestido especialmente para este día que presentía llegaría. Mi traje sastre negro, el que usaba para las ocasiones más importantes, mis perlas, y el perfume que me había regalado mi esposo en nuestro último aniversario. Abrí la puerta y los vi ahí parados, como un comité de juicio esperando ejecutar una sentencia. Esteban venía con un portafolio de cuero, Carlos cargaba una carpeta llena de documentos y Jimena sostenía su bolsa de mano como si fuera un arma. «Buenos días», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «¿A qué debo el honor de esta visita familiar?» «Mamá, tenemos que hablar», dijo Esteban con esa voz grave que usaba cuando quería sonar autoritario. «Es importante. ¿Tan importante que trajeron a los nietos? ¿Para qué? Para que sean testigos de lo que planean hacerme». Paulina me miró con ojos confundidos, y Sebastián evitó mi mirada completamente. Era obvio que los habían traído, para usarlos como escudos emocionales. «Pueden pasar», les dije, abriéndoles la puerta completamente. «Pero quiero que sepan que esta es mi casa, y aquí se respetan mis reglas». Entraron en fila, como soldados marchando hacia una batalla. Jimena miró a Lupita con desprecio. «¿Ahora tienes sirvienta? ¿No que no tenías dinero para ayudar a la familia?» «Lupita no es sirvienta, es mi empleada doméstica, y trabaja aquí porque yo decidí contratarla con mi dinero». Lupita se retiró discretamente a la cocina, pero pude ver en sus ojos que había entendido perfectamente lo que estaba pasando. Se sentaron en mi sala como si fuera un tribunal. Esteban en el sillón principal, Carlos a su derecha, Jimena en el sofá con los nietos a cada lado. Me quedé de pie, frente a todos ellos, sintiendo por primera vez en meses que tenía la posición de poder. «Bueno», dijo Carlos, abriendo su carpeta con movimientos teatrales. «Hemos venido porque la situación ya se nos salió de las manos». «¿Qué situación?» «Tu comportamiento errático», intervino Esteban. «Mover todo tu dinero sin consultar con nadie, contratar gente extraña, aislarte de la familia». ¿Aislarme? ¿O ustedes me aislaron a mí cuando decidieron que solo valía la pena visitarme para pedirme dinero?» «Mamá, no dramatices», suspiró Carlos. «Sabemos que has estado hablando con alguien que te está llenando la cabeza de ideas. Ideas como que tengo derecho a decidir sobre mi propia vida». Jimena se inclinó hacia adelante, como una serpiente preparándose para atacar. «Isabel, hemos sido muy pacientes contigo, pero esto ya llegó demasiado lejos». Esteban consultó con abogados,
Y tenemos opciones legales. ¿Amenazas legales? ¿En mi propia casa? ¿Frente a mis nietos? No son amenazas, dijo Esteban sacando documentos de su portafolio. Es protección legal. Hemos iniciado un proceso para obtener la tutela legal de tus bienes. ¿Tutela? Por incapacidad mental progresiva, leyó Carlos de uno de los papeles. Comportamiento errático, decisiones financieras irresponsables, aislamiento social. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. No solo querían robarme, querían destruir mi reputación, mi dignidad, mi derecho fundamental a existir como ser humano capaz. ¿Y ustedes creen que van a ganar ese juicio? Y pregunté, sintiendo cómo una calma extraña se apoderaba de mí. Tenemos evidencia suficiente, dijo Jimena con una sonrisa cruel. Testigos que pueden declarar sobre tu comportamiento extraño, decisiones financieras cuestionables. ¿Qué? ¿Testigos? Bueno, intervino Carlos, consultando sus notas. Está el gerente del banco que confirmó que retiraste todo tu dinero de manera súbita. La vecina que dice que hablas sola en el jardín, la señora Remedios. Esa mujer de 80 años con cataratas que apenas puede ver. Y están los nietos, agregó Esteban mirando a Paulina y Sebastián. Ellos pueden testificar sobre tu comportamiento agresivo y tu negativa a ayudar a la familia. Miré a mis nietos. Paulina tenía lágrimas en los ojos, y Sebastián parecía estar a punto de vomitar. Era obvio que no querían estar ahí, que los habían obligado a participar en esta farsa. ¿Paulina? Le dije con ternura. ¿Tú crees que tu abuela está loca? La niña negó con la cabeza, pero Carlos la interrumpió antes de que pudiera hablar. Los menores de edad pueden ser influenciados fácilmente, dijo. Por eso necesitan protección legal. ¿Protección de qué? ¿De su abuela que los ama? Protección. De una persona que ya no puede tomar decisiones racionales, respondió Jimena. Me acerqué a mi escritorio y saqué una carpeta que había preparado para este momento. Rocío me había aconsejado que tuviera todo listo. ¿Saben qué es esto? Les pregunté mostrándoles los documentos. ¿Más papeles confusos? Se burló Jimena. Es una evaluación psicológica completa, realizada por 3 especialistas independientes. Todos certifican que tengo plena capacidad mental. El silencio que siguió fue ensordecedor. También tengo aquí, continué, sacando más papeles, un reporte forense de mis finanzas, que demuestra que todas mis decisiones han sido prudentes y bien informadas. Eso no importa, farfulló Carlos, pero ya no sonaba tan seguro. ¿Ah, no? ¿Y esto qué les parece? Saqué mi teléfono y reproduje una grabación. Era la conversación donde Jimena me había amenazado con el asilo, donde Carlos había sugerido declararme incapaz, donde Esteban había hablado de presionarme más. Las voces de mis hijos salían claras del altavoz, planificando mi destrucción con la frialdad de ejecutivos discutiendo una fusión empresarial. Esa grabación es ilegal, dijo Esteban, pero su voz temblaba. Es perfectamente legal grabar conversaciones en mi propia casa, respondí. Y es perfectamente legal defenderse del abuso financiero y emocional. Jimena se puso de pie como un resorte. Esto es ridículo. No vamos a permitir que una vieja chiflada nos chantajee. ¿Vieja chiflada? Repetí, sintiendo cómo la rabia me subía por la garganta. ¿Esa vieja chiflada que los mantuvo cuando perdieron sus trabajos? ¿Esa vieja chiflada que pagó sus deudas, cuidó sus hijos, les dio un hogar cuando lo necesitaron? Eso fue diferente, murmuró Carlos. ¿Diferente por qué? ¿Porque entonces ustedes necesitaban y ahora necesito yo? Paulina se levantó del sofá y caminó hacia mí. Abuela, yo no quiero que vayas a juicio. Yo no quiero declarar nada contra ti. Siéntate, Paulina, le ordenó Esteban con dureza. No, dijo mi nieta con una voz sorprendentemente firme. No voy a mentir sobre mi abuela. Sebastián también se levantó. Yo tampoco, papá. Esto está mal y tú lo sabes. Ustedes no entienden nada, gritó Jimena. Esta mujer los está manipulando. ¿Los estoy manipulando? Pregunté, con incredulidad. ¿O los estoy tratando con el respeto que ustedes nunca me han dado? Saqué el último documento de mi carpeta. Era el que más me había costado preparar emocionalmente. ¿Saben qué es esto? Les pregunté. ¿Ahora qué? Suspiró Esteban. Es mi testamento, mi nuevo testamento. La habitación se llenó de una tensión tan densa que se podía cortar con cuchillo. En él dejo muy claro que cualquier persona que intente manipularme, chantajearme o declararme incapaz para apoderarse de mis bienes, queda automáticamente excluida de cualquier herencia. No puedes hacer eso, farfulló Carlos. Claro que puedo. Es mi dinero, es mi vida, y es mi decisión. ¿Y a quién le vas a dejar todo?
Preguntó Jimena con veneno en la voz. ¿A la sirvienta? A varias organizaciones benéficas que se dedican a ayudar a mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Irónico, ¿no? Esteban se levantó bruscamente, tirando papeles al suelo. Esto es una locura, mamá. Nosotros somos tu familia. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo? ¿Desde que gané la lotería? Siempre hemos sido tu familia. No, Esteban. La familia se construye con amor, respeto y cuidado mutuo. Ustedes han sido mis hijos biológicos, pero dejaron de ser mi familia el día que decidieron que mi valor se medía únicamente por mi cuenta bancaria. Carlos recogió sus papeles del suelo con movimientos furiosos. Está bien, mamá. Si quieres estar sola, si quieres morir sola rodeada de extraños, es tu decisión. Ya estaba sola, le respondí con una tristeza que me sorprendió. La diferencia es que ahora es por elección, no por abandono. Se dirigieron hacia la puerta, como soldados en retirada. Pero antes de salir, Esteban se volteó hacia mí. Esto no se queda así, mamá. Vamos a pelear ese testamento. Vamos a demostrar que no estás en tus 5 sentidos. Adelante, le dije con una calma que me llenó de orgullo. Pero sepan que ahora tienen que enfrentarse a una mujer que ya no tiene miedo de ustedes. Después de que se fueron, me senté en mi mecedora y lloré. No de tristeza, sino de liberación. Por primera vez en mi vida, había defendido mi dignidad sin disculparme por ello. Paulina regresó sola esa tarde. Tocó el timbre como una visita formal y cuando abrí, me abrazó con la fuerza de alguien que había entendido una lección importante sobre el respeto y la familia. Abuela, yo sí te amo de verdad. Sin dinero, con dinero, como seas. Lo sé, mi amor, y por eso siempre vas a ser mi nieta del corazón, sin importar lo que hagan tus padres. Esa noche, por primera vez en meses, dormí completamente en paz. La guerra había terminado, y yo había ganado algo más valioso que cualquier batalla legal. Había recuperado mi dignidad. Los días siguientes al confronto fueron como despertar de una pesadilla que había durado meses. Por primera vez desde 1906 que gané la lotería, mi casa volvió a sentirse como un hogar, y no como un campo de batalla. El silencio ya no era amenazante, era liberador. Esa semana tomé una decisión que había estado posponiendo durante años. Renovar completamente mi habitación. Había dormido en la misma cama, con las mismas cortinas y el mismo papel tapiz desde que murió mi esposo hace 15 años. Era como si hubiera estado viviendo en un mausoleo de recuerdos, manteniendo todo exactamente igual por respeto a una vida que ya no existía. Llamé a un decorador que me recomendó doña Carmen, un joven llamado Roberto que tenía un estudio pequeño pero elegante en el centro de Tlaquepaque. Cuando llegó a mi casa, me miró con curiosidad. Doña Isabel, ¿qué tipo de ambiente quiere crear? Quiero que sea mío, le respondí. Completamente mío. No de la esposa que fui, no de la madre que he sido. Mío. Roberto sonrió con comprensión. ¿Colores favoritos? Azul turquesa, como el mar de Puerto Vallarta. Y blanco, blanco puro. Durante 3 días, mi habitación se transformó completamente. Paredes color turquesa suave, cortinas de lino blanco que dejaban entrar la luz natural. Una cama nueva, con sábanas de algodón egipcio. Y lo más importante, un pequeño caballete en la esquina junto a la ventana, donde podía pintar mientras veía mi jardín. La primera noche que dormí en mi habitación renovada, tuve el sueño más reparador que había tenido en años. Era como si hubiera mudado no solo de decoración, sino de identidad. El viernes de esa semana, decidí hacer algo que había fantaseado durante décadas, pero que nunca me había atrevido a hacer: comprarme un auto nuevo. No porque el mío estuviera descompuesto, sino porque quería algo que fuera completamente mío, elegido por mí, pagado con mi dinero. Fui sola a la agencia, vestida con un vestido color coral que me había comprado esa misma mañana. El vendedor, un hombre de mediana edad, me recibió con esa sonrisa condescendiente que suelen usar con las mujeres mayores. ¿En qué puedo ayudarla, señora? ¿Busca algo para su esposo? Busco algo para mí, le respondí con firmeza. Un auto automático, cómodo, confiable. ¿No prefiere que venga con un hijo o su esposo para que la asesoren? Preferiría que me mostrara los autos sin asumir que no soy capaz de tomar mis propias decisiones. Me mostró varios modelos, y yo elegí un Honda CR-V color perla, automático, con todas las comodidades. Cuando le dije que lo pagaría de contado, sus ojos se abrieron como platos. ¿De contado? ¿El precio completo? ¿Hay algún problema con eso? No, para nada. Es que, bueno, no es común que una mujer de mi edad tenga su propio dinero. Completé la frase por él. Salí de la agencia con las llaves de mi auto nuevo,
sintiendo una libertad que no había experimentado jamás. No había consultado con nadie, no había pedido opiniones, no había justificado mi decisión. Simplemente había querido algo y me lo había comprado. Esa tarde manejé por Guadalajara sin destino específico, solo por el placer de estar al volante de algo que era completamente mío. Me detuve en una cafetería que no conocía y pedí un capuchino con extra de canela, simplemente porque me apetecía. Mientras tomaba mi café, observé a la gente pasar por la ventana. Madres jóvenes empujando carriolas, ejecutivos hablando por teléfono, estudiantes cargando libros. Vida normal, vida sin dramas, vida como la que yo estaba empezando a construir. Un grupo de mujeres de mi edad se sentó en la mesa de al lado. Hablaban animadamente sobre una clase de baile que habían tomado esa mañana, planificando un viaje a Oaxaca para el mes siguiente. Una de ellas mencionó que había empezado a aprender francés a los 70 años. ¿Francés?, preguntó otra con sorpresa. ¿Por qué no? Siempre quise hablar francés, y ahora que mis hijos ya no me necesitan tanto, tengo tiempo para mí. Sus palabras resonaron en mi cabeza. Tiempo para mí. ¿Cuándo había sido la última vez que había tenido tiempo para mí? Al llegar a casa, encontré a Lupita preparando la cena. Me había acostumbrado a su presencia cálida y eficiente, y me di cuenta de que tener ayuda no era un lujo innecesario, sino un acto de amor propio. Doña Isabel, ¿cómo le fue en sus diligencias? Muy bien, Lupita. ¿Te puedo preguntar algo? Claro. ¿Tú qué harías si tuvieras todo el dinero del mundo y todo el tiempo libre? Lupita se quedó pensando mientras revolvía el guisado. Creo que aprendería a leer mejor. Y tal vez tomaría clases de repostería. Siempre me ha gustado hacer pasteles bonitos, pero nunca he tenido tiempo de aprender bien. ¿Y por qué no lo haces? Pues porque siempre hay otras prioridades. Los niños, la casa, el trabajo. ¿Y cuándo van a dejar de haber otras prioridades? Lupita me miró con esos ojos sabios que tienen las mujeres que han trabajado toda su vida. Nunca, ¿verdad? Si una no se hace prioridad, nadie más lo va a hacer. Esa noche llamé a Rocío para contarle sobre mi día. Isabel, suenas diferente, me dijo. Suenas más ligera. Me siento diferente. Es como si hubiera estado cargando una mochila, llena de piedras durante años y finalmente me la hubiera quitado. ¿Y cómo van las cosas con tus hijos? Silencio total. ¿Y sabes qué? No los extraño. Extraño a los hijos que creí que tenía, pero no a las personas en las que se convirtieron. Es normal. Estás de duelo por la familia que pensabas que tenías, pero también estoy celebrando la libertad que he ganado. ¿Y qué sigue ahora? Vivir, Rocío. Simplemente vivir. El lunes siguiente me inscribí en 3 cosas que siempre había querido hacer. Clases de francés, como la señora de la cafetería, un curso de Historia del Arte en la Universidad de Guadalajara para adultos mayores, y clases de natación en el Club Deportivo de la Colonia. El primer día de francés fue una revelación. Éramos 12 personas, todas mayores de 60 años, todas con la misma expresión de emoción y nerviosismo. La maestra, una joven francesa llamada Claire, nos dijo algo que se me quedó grabado. L'âge n'est qu'un nombre. L'envie d'apprendre. C'est ce qui nous garde jeunes. La edad es solo un número. Las ganas de aprender son lo que nos mantiene jóvenes. En la clase de Historia del Arte conocí a Elena, una mujer de 72 años que había sido maestra durante 40 años y que ahora estudiaba arte por puro placer. Nos hicimos amigas inmediatamente. ¿Sabes qué es lo mejor de estudiar a nuestra edad?, me dijo Elena mientras tomábamos café después de la clase. Que lo hacemos solo porque queremos, no porque necesitemos un título o un trabajo. Es conocimiento puro. En la alberca me encontré con un grupo de mujeres que se hacían llamar las Sirenas Plateadas. Tenían entre 65 y 80 años y nadaban 3 veces por semana religiosamente. Al principio venía por recomendación médica, me contó Carmen, de 76 años. Ahora vengo porque es la hora del día en que me siento más viva. Poco a poco fui construyendo una nueva rutina que no giraba en torno a complacer a otros, sino a nutrir mi propia alma. Mañanas pintando en mi habitación renovada, tardes de clases o natación, noches leyendo o viendo películas, francesas con subtítulos. Un mes después del confronto final, mientras pintaba un cuadro de bugambilias en mi caballete, sonó el timbre. Era Sebastián, mi nieto mayor, pero venía solo. ¿Puedo pasar, abuela? Claro, mi amor. Se sentó en la sala y me observó con curiosidad. Te ves diferente, abuela. ¿Diferente cómo? No sé, contenta, más joven. Me senté frente a él, dejando mi pincel en el vaso de agua.
¿A qué viniste, Sebastián? A disculparme y a preguntarte si puedo seguir siendo tu nieto. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Sebastián, tú siempre vas a ser mi nieto. Lo que pasó fue entre tus padres y yo. Pero yo participé. Dejé que me usaran para lastimarte. Eras un instrumento, no el arquitecto. Y ahora estás aquí tomando tu propia decisión de venir a verme. Papá dice que estás lavándole el cerebro a Paulina, que por eso viene a verte. ¿Y tú qué crees? Creo que Paulina viene porque te quiere. Y creo que yo también quiero seguir viniendo. Entonces ven. Pero no porque seas mi nieto, sino porque eliges estar aquí. ¿Puedo preguntarte algo, abuela? Lo que quieras. ¿Cómo supiste que tenías que defenderte? ¿Cómo supiste que no era normal lo que te estaban haciendo? Me quedé pensando antes de responder, porque una amiga me ayudó a ver que el amor verdadero no viene con condiciones. Que si alguien te ama solo cuando haces lo que quiere, entonces no te ama a ti. Ama lo que puede obtener de ti. Sebastián asintió con comprensión que no correspondía a sus 20 años. Creo que yo también estoy aprendiendo eso. Esa tarde, mientras Sebastián me ayudaba a plantar nuevas rosas en el jardín, me di cuenta de que había recuperado algo más valioso que mi dinero. Había recuperado mi capacidad de elegir quién formaba parte de mi vida. El sol se ponía detrás de las bugambilias, pintando el cielo de naranjas y rosas que ningún artista podría replicar. Por primera vez en años no me preocupaba por el mañana. Simplemente disfrutaba el momento presente, rodeada de la belleza que yo misma había elegido crear. 6 meses después de aquel confronto que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en la terraza de mi casa renovada, observando el atardecer, mientras tomo una copa de vino tinto que elegí personalmente en una cata a la que fui con Elena y las sirenas plateadas. Mi jardín nunca había estado más hermoso. Las rosas que planté con Sebastián están floreciendo, las bugambilias se extienden como una cascada de colores fucsia, y los geranios que cuido cada mañana perfuman el aire con su aroma dulce. Mi francés ha mejorado tanto que ahora puedo leer novelas en su idioma original. Ayer terminé El Principito y lloré con la frase: solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Qué cierto es. Durante años había estado viendo a mis hijos con los ojos del amor maternal ciego, sin ver con el corazón que lo que sentían por mí se había vuelto interés, no amor. En mi caballete hay un cuadro nuevo. Un autorretrato que comencé la semana pasada. No es técnicamente perfecto, pero captura algo que ninguna fotografía había logrado. La luz en mis ojos que había perdido durante tanto tiempo y que finalmente había recuperado. Claire, mi maestra de francés, dice que cuando una mujer se encuentra a sí misma después de los 70, brilla con una luz especial, porque es una luz que no viene de la juventud o la belleza, sino de la sabiduría y la libertad. Lupita terminó su curso de repostería y ahora hace los pasteles más hermosos que he visto en mi vida. El sábado pasado hicimos juntas un 3 leches decorado con flores de betún para celebrar que Elena se graduó de su curso de Historia del Arte. Fue una pequeña fiesta en mi patio, con 5 amigas nuevas que había conocido en mis clases, mujeres que como yo habían decidido que nunca era demasiado tarde para empezar una nueva etapa. ¿Sabes? ¿Qué es lo que más me gusta de ti, Isabel? Me dijo Elena mientras cortábamos el pastel. Que no hablas del pasado como si hubiera sido lo mejor de tu vida. Hablas del presente como si fuera el comienzo de algo maravilloso. Y es cierto. He dejado de vivir en los recuerdos de la madre que fui, de la esposa que fui, de la mujer sacrificada que creía que tenía que ser. Ahora soy simplemente Isabel. Una mujer de 74 años que pinta, que lee en francés, que nada 3 veces por semana, que viaja sola cuando quiere, y que ha aprendido que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Hace 2 meses, Paulina comenzó a visitarme regularmente. No viene por obligación familiar o por dinero. Viene porque genuinamente disfruta mi compañía. Me ayuda con mis clases de francés. Yo le enseño a cocinar las recetas de la familia. Y juntas hemos comenzado un pequeño huerto en el patio trasero, donde cultivamos hierbas de olor y chiles para nuestros guisos. Abuela, me dijo la semana pasada mientras plantábamos albahaca, ¿te arrepientes de haber sido tan dura con papá y mamá? ¿Dura? ¿O simplemente honesta? No sé. A veces pienso que tal vez podrían cambiar si les dieras otra oportunidad. Paulina, mi amor, yo no les cerré la puerta. Ellos decidieron no tocar el timbre cuando se dieron cuenta de que ya no podían entrar a robar. Mi nieta se quedó pensativa, como suele hacer cuando le doy alguna lección de vida. ¿Crees que algún día lo entiendan? No lo sé, y ya no es mi responsabilidad que lo entiendan. Mi responsabilidad ahora es conmigo misma. Sebastián también sigue viniendo, aunque menos frecuentemente,
Estudia mucho y tiene novia nueva, una chica dulce llamada Andrea que me trata con respeto genuino. Cuando los veo juntos, veo el tipo de amor que debería existir en todas las familias. Amor que no pide nada a cambio, que no juzga, que simplemente existe porque sí. De Esteban y Carlos. No he vuelto a saber nada directo, pero Guadalajara es una ciudad donde las noticias vuelan, y me he enterado de que sus situaciones financieras no han mejorado. Esteban tuvo que vender su casa grande y mudarse a una más pequeña. Carlos cerró su oficina de contaduría y ahora trabaja para una empresa que le paga la mitad de lo que ganaba antes. ¿Siento lástima por ellos? Sí, porque son mis hijos y el amor de madre nunca desaparece completamente. ¿Me siento culpable? No, porque entendí que ayudar a alguien que no quiere cambiar no es ayuda, es complicidad con su autodestrucción. Rocío vino a visitarme desde Madrid el mes pasado. Fue maravilloso volver a abrazarla después de tantos años y mostrarle la mujer en la que me había convertido gracias a su apoyo. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti, Isabel? Que me dijo mientras paseábamos por el centro histórico de Guadalajara. Que no te convertiste en una víctima resentida, te convertiste en una mujer libre. Tuve una muy buena maestra, le respondí, apretando su brazo. No, querida, tú tenías la fortaleza dentro de ti. Yo solo te ayudé a recordar dónde la habías guardado. Durante su visita fuimos juntas a Tequisquiapan, un viaje que había querido hacer durante años, pero que siempre había postergado porque era muy caro, o porque no era apropiado para una mujer sola. Nos hospedamos en un hotel boutique. Tomamos clases de cerámica, probamos vinos locales y reímos como adolescentes recordando travesuras de nuestra juventud. ¿Te imaginas si nos hubiéramos atrevido a viajar juntas a los 20 años? Me preguntó Rocío mientras moldeábamos arcilla en el taller. A los 20 años creíamos que la aventura era encontrar marido y tener hijos. No sabíamos que la verdadera aventura comenzaría a los 70. Ahora estoy planeando mi próximo viaje, un crucero por el Mediterráneo que había visto anunciado en una revista. Iré sola. Y por primera vez en mi vida, esa soledad me emociona en lugar de asustarme. Mi nueva rutina es simple pero satisfactoria. Me levanto a las 7. No porque tenga que preparar desayuno para nadie más, sino porque disfruto el amanecer con mi café. Pinto durante las mañanas, cuando la luz es perfecta. Las tardes las dedico a mis clases, mis amigas, o simplemente a leer en el jardín. Las noches son para mí. Una copa de vino, música clásica y la satisfacción de haber vivido un día completo eligiendo cada momento. El dinero de la lotería sigue intacto en el fideicomiso, generando intereses que ni siquiera necesito gastar. He donado cantidades importantes a 3 organizaciones: un hogar para mujeres mayores víctimas de violencia familiar, un programa de alfabetización para adultos mayores y una fundación que ofrece clases gratuitas de arte y cultura para personas de la tercera edad. ¿No te da miedo quedarte sin dinero?, me preguntó Elena cuando le conté sobre mis donaciones. ¿Sabes qué es lo que realmente da miedo? Llegar al final de la vida y darte cuenta de que nunca la viviste porque estabas demasiado ocupada sirviendo a otros. Ayer recibí una llamada inesperada. Era Jimena. Su voz sonaba diferente, más pequeña, menos agresiva. Isabel, ¿podríamos hablar? Estamos hablando, le respondí. En persona. Por favor, es importante. ¿Importante para quién? Para la familia. Jimena, yo ya no formo parte de esa familia. Tú misma me lo dijiste hace meses. Las cosas han cambiado. Para ti, tal vez. Para mí no. Colgué el teléfono sin remordimientos. No por crueldad, sino por amor propio. Había aprendido que algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer, así para proteger la paz que tanto trabajo había costado construir. Esta noche, mientras escribo en el diario que comencé a llevar desde mi renacimiento, reflexiono sobre el camino recorrido. No me arrepiento de nada, ni de haber ganado la lotería, ni de haber descubierto la verdadera naturaleza de mis hijos, ni de haber tomado las decisiones difíciles que me llevaron a esta nueva vida. Al contrario, agradezco cada traición, cada humillación, cada momento de dolor, porque fueron necesarios para que despertara de la ilusión en la que había vivido durante tantos años. Miro las fotografías nuevas que he colocado en mi sala. Elena y yo en nuestro viaje a Tequisquiapan, las sirenas plateadas después de nuestra clase de natación, Paulina y yo en la cocina preparando mole, Sebastián ayudándome a plantar mis rosas. Estas son las imágenes de mi familia real. Personas que eligieron amarme sin condiciones, sin expectativas, sin agendas ocultas. La mujer que gané la lotería hace un año ya no existe. Esa mujer creía que su valor dependía de cuánto podía dar a otros, de cuánto podía sacrificarse,
de cuánto podía soportar en nombre del amor familiar. La mujer que soy ahora sabe que su valor es inherente, que merece respeto simplemente por existir, que tiene derecho a elegir cómo gastar sus hoy, tiempo, su dinero y su amor. Esta es mi historia de liberación. No fue fácil, pero fue necesaria. Y si hay alguien escuchando que se reconoce en mi experiencia, quiero decirle algo. Nunca es demasiado tarde para elegir tu propia felicidad. Nunca es demasiado tarde para decir no. Nunca es demasiado tarde para comenzar a vivir la vida que realmente quieres vivir. El sol se oculta completamente detrás de las montañas, pintando el cielo de morado y oro. Mañana será otro día de libertad, otro día de posibilidades, otro día de esta vida nueva que elegí. Construir cuando finalmente entendí que merecía ser feliz. ¿Alguna vez has sentido que das más amor del que recibes? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre la familia y su propia dignidad? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque todos merecemos recordar que nuestro valor no se mide por lo que podemos dar a otros, sino por la luz que llevamos dentro.